¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches a un nuevo programa de La Otra Trama. Gracias por acompañarnos nuevamente todos los martes a las 9 de la noche aquí por el canal Somos. Buenas noches al doctor Javier García. ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches, ¿cómo estás, Adi? ¿Cómo te trata esta semana, esta segunda semana de restricciones? Bueno, esperando los nuevos anuncios, ¿no? Ahí con alguna información que vos también traes de cómo serían o por qué se anunciarían nuevas restricciones o se mantendría todo tal cual lo conocemos hasta el momento. Bueno, en principio la Ciudad de Buenos Aires anunciaría mañana o pasado nuevas restricciones porque estaban evaluando, o estos días estuvieron evaluando el impacto que tuvo la primera medida, esas del cierre a partir de las 8 de la noche. Como los casos se estabilizaron pero no descendieron, la Ciudad de Buenos Aires está analizando establecer nuevas restricciones para tratar de que el sistema sanitario aguante. Mientras tanto, para dar un poco el marco internacional, a ver cómo estamos un poco situados en el mundo, yo sé que hablar de Estados Unidos es primer mundo, eso ya no se discute. También me cuestiono por qué no tenerlo como referencia, ¿no? Si ahí las cosas están funcionando bien, al igual... Para algunos es el imperio. Por supuesto, al igual que Israel, al igual que Chile, sin irnos tan lejos. En Estados Unidos hoy están vacunando a 3 millones de personas por día. Y hay un anuncio importante del presidente Biden que ellos se plantean volver a la normalidad con grandes festejos, por lo menos de a grupos, el próximo 4 de julio. Una fecha muy simbólica, obviamente, para los estadounidenses, que es el Día de la Independencia. We began to mark our independence from this virus. Este año puede marcar, dice Biden, la independencia del virus. Pronostica celebraciones en pequeños grupos si la gente no baja la guardia y todos se vacunan. Ahora, qué lejanos estamos nosotros para poder hacer un anuncio similar apenas 5 días más tarde de esa fecha, el 9 de julio, que es la fecha de nuestra independencia, ¿no? Cuando... Y no te olvides un dato. Biden lo anunció cuando asumió la presidencia, que el 4 de julio los norteamericanos iban a volver a la normalidad. Es un presidente que cumple lo que dice. Mientras tanto, la Argentina aún se debate si las clases deben ser presenciales o no, si se debe jugar la Copa América de fútbol que está pautada para este año aquí en la República Argentina o no, si consiguen las vacunas para los futbolistas o no. La Argentina... Las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cuando en Estados Unidos no se pospusieron las elecciones. Pero bueno, exacto. Si quieren eso lo dejamos para un capítulo aparte. Y te agrego un dato más. ¿Sabes en qué tiene la energía puesta el gobierno argentino hoy en día? Contame. En remover al fiscal, al procurador, en remover al jefe de los fiscales. Eso es donde tiene puesta la energía el gobierno nacional, de esto que vos hablabas de la asignación de prioridades y el tema de las distracciones o la importancia que se le asigna a la pandemia. Una vez más, la Argentina empantanada en los temas que considera importantes. Mientras tanto, la República de China acaba de anunciar que no enviará más vacunas hacia otros países porque tienen un plan para los próximos días de vacunar a 500 personas dentro de su país. La Argentina recibió entre el fin de semana, el lunes y hoy, alrededor de 1 millón de dosis. China, de todas formas, tiene el compromiso de enviar muchas más vacunas a la Argentina. ¿Qué información tenés para agregar, Javi? Se va a agregar a este millón que decís vos otro millón de dosis de vacunas del segundo componente de la vacuna china, que son de las 4 millones establecidas por contrato, que China lo va a mantener, lo va a respetar, pero ya avisó que cerró la exportación de vacunas no solo para Argentina, sino para todos los países, para priorizar la vacunación local. Y luego, después de julio, China se sentará en la mesa de negociación para ver si Argentina recibe nuevos cargamentos de la vacuna. Y ya que hablamos de China, una información, y presten mucha atención a lo que les vamos a contar. Ustedes saben bien que Alberto Fernández, además de ser el presidente de la Nación, asumió hace muy poco tiempo la presidencia del Partido Justicialista. Cuando sucedió eso, le envió una carta al presidente chino, Xi Jinping, felicitándolo porque él también es el presidente del Partido Comunista Claro. Chino. Y las Partido único. Partido único, por supuesto. Y las relaciones no solo entre ambos países, sino también entre ambos partidos, se han incrementado, son mucho más fuertes los lazos entre estos partidos, y en la semana pasada, el viernes para ser más preciso, se organizó un Zoom entre los dirigentes del Partido Justicialista de la Argentina. Ahí estaba Cristina Álvarez Rodríguez, Gioja, que sigue estando obviamente relacionado al peronismo, también estaba Jorge Tayana, el embajador argentino en China, y las autoridades no solo del partido chino, sino también del Poder Ejecutivo. Ahora, escuchen con atención este video que conseguimos,
de un fragmento de esta charla de Zoom acerca de lo que dice Gioja en representación del Partido Justicialista y las diferencias o similitudes que tienen con el Partido Comunista Chino. Para beneficio del pueblo chino y para beneficio del pueblo argentino, porque las coincidencias son ideológicas, son programáticas, ambos partidos son de raigambre muy popular y defienden un solo interés, que es el interés de nuestro pueblo. Qué curioso esto que vimos de Gioja, de que no tienen diferencias ideológicas con el Partido Comunista Chino. Ustedes recordaron o les contamos que en China hay serias denuncias por violación a los derechos humanos, bandera que enarbola el gobierno argentino y el PJ en particular también, pero en realidad si uno ve su lista de alianzas y estas no diferencias ideológicas, sus nuevos amigos son Rusia, que tiene denuncias severas de derechos humanos, Venezuela, Siria y por supuesto China. Es como menos curioso. ¿Vos qué te parece esta denunciación de los derechos humanos para adentro, pero para afuera me hago amigo de los que los violan? No me sorprende esta acción contradictoria del gobierno, acostumbrado a las contradicciones de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre que asumió la máxima magistratura del país. Pero sí, teniendo en cuenta los negocios, queremos contarles y adelantarles algo importante de los negocios que vinculan a la Argentina con la China, sin olvidarnos de la base militar que está montada en nuestra Patagonia, donde la Argentina no tiene ningún tipo de control. Con respecto a las últimas noticias, hay muchos negocios de por medio y el que es inminente es la hidrovía. La hidrovía es el canal que une a la Argentina con Paraguay y con Brasil para el comercio internacional. Es como si fuera el canal de Suez o el canal de Panamá, que está explotada, está licitada por privados. A fines de este mes, en muy pocos días, este viernes, se vence esa licitación. Una licitación millonaria, recordemos que es por donde entra y sale la mercadería a nuestra región. ¿Quiénes están detrás de esa licitación? Los chinos. ¿Quiénes tienen intención de que los chinos terminen adjudicándose esta licitación? Gran parte del gobierno argentino. Así que no nos sorprendan, luego de estas declaraciones que vemos, es que los chinos terminen agarrando la hidrovía tan polémica en la República Argentina. Y te agrego un detalle con lo que decís. Ha generado lo de la hidrovía fisuras en el frente de todos, porque esta cuestión ideológica de entregar soberanía a un país extranjero, por más afinidad que tenga el gobierno nacional con China, a algunos puristas de la ideología les molesta muchísimo. Vamos al primer entrevistado de esta noche. Vamos a invitar a Gustavo Segre. Muchos lo van a conocer por sus notas en los distintos canales de televisión. Él es argentino, vive en Brasil. Ahora lo conocemos también como cantante y también porque aspira este año a meterse en la política argentina. Presten atención a lo que conversamos con Gustavo Segre, además de los temas de la pandemia. Si quieres que esto cambie, antes que estemos fundidos, vota quien te represente mejor. Vota Republicanos Unidos. Bueno, estamos con Gustavo Segre, una especie de James Corden argentino, pero que vive en Brasil y que además de hacerse conocido por sus análisis tan certeros y que tanto nos sirve para entender la región, bueno, lo podemos ver cantando y ahora además cambiando las letras y digamos haciéndolas más para el lado de su candidatura. Él nos va a poder explicar un poco eso. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por llamarme. Sí, es una forma diferente de hacer política, sobre todo en un momento de pandemia donde no se puede llegar a la gente presencialmente. Yo empecé cantando en el auto, pero músicas comunes, allá por finales del 2018, y el cantando en el auto se hizo un hashtag cantando en el auto. Y de repente dije, ¿por qué no le cambio la letra a canciones conocidas y hago una forma crítica, educada, hacia la gestión del gobierno o hacia lo que veo que está mal? Gustavo, ¿estás decidido a venirte a la Argentina, dejar todo esto, lo que sería tu zona de confort, calculo, y meterte en el barro político justamente en este país? Sí, estoy decidido. A mí me va bien aquí en Brasil. Yo tengo una empresa hace 31 años en Brasil, hace 34 que vivo aquí. La empresa tiene sede en 5 países, administra más de 50 empresas, y nos va bien y está estructurada de una forma que me permitiría estar en Argentina o aquí como estoy y trabajando bien. Pero creo que es el momento para que Argentina con mucha humildad pueda ir mejorando lo que hoy vemos que no nos gusta. Recién estábamos hablando
una cuestión de la relación de la Argentina con la China. Y hablábamos acerca de la hidrovía, que también forma parte de Brasil, el sudoeste de Brasil. Sí. ¿Cuál es la relación de Brasil con la dirigencia china? Brasil tiene una diplomacia muy, muy buena. De hecho, todos los cancilleres de los últimos muchos gobiernos siempre provienen del Palacio Itamaraty, no son políticos. Entonces, Brasil hoy te diría, acciona una forma diplomática muy interesante que dice, nunca te pelees con el que te financia ni con el que te compra. Y China es un país con el cual Brasil es uno de los únicos países, Brasil, del mundo, que tiene superávit comercial con China. O sea, le vende más a China de lo que China le vende a Brasil, algo rarísimo. Y con Estados Unidos tiene las cuestiones de financiación y obviamente de líneas de crédito y también de un comercio bastante equilibrado. Entonces juega las dos puntas, no se pelea con ninguno de los dos y lo va manteniendo. Es como diciendo, cuido de este lado pero sin descuidar el otro. Hace un buen uso de la diplomacia, ¿no? Algo que capaz en la Argentina no vemos hace tiempo y nos encontramos cada vez más radicalizados, ¿no? O sea, un blanco o negro, claro, grises. Eso ocurre. En la diplomacia vos no podés tener un blanco o un negro, siempre estás en los grises. Porque es la forma, de hecho, de nunca comprometerse en contra de alguien. Vos podés estar a favor de alguien, pero nunca en contra de otro alguien. Y cuando vos analizás la diplomacia argentina, observás que en la mayoría de las veces son personas políticas que hacen gestiones diplomáticas. Y los últimos años no ha sido muy buenos, obviamente. Sí, en realidad, más que políticas, tal vez partidarias, ¿no? Que están haciendo política partidaria, más que... Porque tal vez político no sería tanto observable en algún sentido, pero sino que hacen mucha política partidaria. Pero lo cual es peor, Javier, porque si claro. vos te podés pensar, mira, suponete, yo soy presidente de la República, me encanta Lula, el caso de Alberto Fernández. Yo diría, yo, ciudadano Alberto Fernández, estoy de acuerdo con mi amigo Lula da Silva, pero como presidente de la República dejo que la justicia brasilera resuelva su tema, es un tema interno. Resolviste las dos cosas, no le fallaste a tu amigo si querés, pero responsabilizás a una instancia, a un poder de la República que tiene que tomar sus medidas sin la interferencia de nadie del exterior, ni a favor ni en contra. Nos queríamos meter un poco en la pandemia. Este fin de semana, al menos en Argentina, y vos seguramente estás al tanto, hemos leído varios informes acerca de cómo impactó la pandemia en la pobreza de Brasil, haciendo hincapié en que Bolsonaro había priorizado la economía por sobre la salud y que de todas formas tuvo una repercusión negativa a nivel sanitario y a nivel económico. ¿Esto es así? No, no es así. Y vos sabés que yo lo leí, el informe lo replicó Clarín y algunos diarios de gran prestigio en Argentina, que venía del New York Times, si no estoy equivocado, donde uno observaba informaciones parciales, y esto no está mal, yo no digo que esté mal, que sea criticable, cada uno toma de qué lado de la estadística vincula su información. Pero vamos a abstraernos un minutito de eso y yo les cuento de Brasil. Les cuento que entre enero y febrero generó 600.000 nuevos puestos de trabajo de economía formal. El año pasado creó 2.3 millones de empresas que no había al principio de la pandemia. Que en principios de marzo el indicador de actividad del servicio como sector de la economía volvió a estar igual que en febrero del año 2020 prepandemia, donde se especula que este año van a haber 60.000 millones de dólares de inversiones directas del exterior, y donde además tenés 18 millones de personas de clase alta y 113 millones de personas de clase media. Son dos Argentinas enteras que compran mercadería y que pagan generalmente a 28 días. Hay mucha empresa que está vendiendo mucho y muy bien, sobre todo centro-oeste, agropecuaria, que a pesar de la pandemia del 2020 creció el PBI agropecuario 2%. Entonces, depende de cómo uno lo quiere manejar. Ahora, la pregunta es, la figura de Bolsonaro en Argentina se han ocupado de demonizarla muchísimo por el manejo de la pandemia. ¿Los números de Brasil con relación a la pandemia, no te digo los números económicos, son tan diferentes a los argentinos? No, depende de qué momento vos sacás la foto, pero ahí es otra cuestión importante, Javier. Vos sabés que en el tema de la pandemia Bolsonaro no manda. Bolsonaro no es el que dice abran la economía, cierren la economía. Si por Bolsonaro fuera, esto tendría que ser sin barbijo, todo el mundo trabajando, que se contagie el que se tiene que contagiar, pero no es así. La realidad es que el intendente tiene la última palabra. Y el intendente de San Pablo dijo, cierren actividades. Y Bolsonaro dijo, no abran todo. Y el intendente dice, acá mando yo, Bolsonaro, y no abrieron. Entonces,
las cuestiones vinculadas a Bolsonaro muchas veces es por lo que él dice, por su verborragia desnecesaria, y que lo que tendría que haber hecho es callarse la boca. Lo único que hace el gobierno nacional es enviar plata para comprar insumos respiradores y vacunas. Nada más. Cuando vos tomás la información, al principio de la primera ola, Brasil estaba como un ejemplo de todo lo malo que había que hacer. Sí. Empezó a aflojar acá, Argentina empieza a subir, Argentina lo pasó a Brasil en contagios por millón de habitantes y en fallecidos por millón de habitantes. Desde el día 5 de abril a la fecha, Argentina tiene más contagios por millón de habitantes que Brasil en forma proporcional precisamente a la población. Me sorprendió una noticia que me enteré, obviamente por tu información, es que en Brasil la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto que aún le falta media sanción, declarando esencial la presencialidad en las escuelas. ¿Se generó el mismo debate que hoy tenemos en Argentina, posterior a esta suspensión y esta prórroga cada 15 días? No, pero ahí era una cosa diferente también. Ahí hicieron testeos, masivos testeos en la escuela cuando la escuela estaba abierta. Y daba que el 0,11% era el positivismo que había en los testeos hechos. Cuando tenés en Argentina el 35-30% del positivismo sobre los testeos realizados. Entonces, había jueces que te decían abran la escuela, el sindicato que decía cierren la escuela, el intendente que te decían abra la escuela, y el pibe no sabía si iba a la escuela, si se iba a dormir, si se iba a bañar. ¿Qué hacía? Y ahí el Congreso dijo, vamos a resolver esto por una ley, aprobó muy rápidamente, y te diría que por unanimidad. Si adivinan, los únicos que votaron en contra se ganan un premio. Los partidos de izquierda, que defienden a los sindicalistas. Dijeron, no, esto no puede ser. Bueno, perdieron igual, y ahora pasó a Senado, y el Senado debe aprobar rápidamente esto que coloca a la educación como una actividad esencial. Y no puede ni el presidente, ni los gobernadores, ni los intendentes, ni los sindicalistas, ni la justicia cortar las clases presenciales. Ahora, Gustavo, introdujiste un tema que en Brasil no tiene la importancia que tiene acá y quería, o en realidad, que me lo compararas o que me explicaras, el tema de los sindicatos o el rol de los sindicatos. Allá pareciera ser, por lo que vos decís, que tienen peso, pero no es el peso específico que tienen acá, que parece que son los que manejan la situación sanitaria y la situación escolar o educativa de la Argentina. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en Brasil? Acá vos le preguntás a cualquier brasilero, cualquiera, lo parás en la calle, le decís, dame el nombre de 3 sindicalistas. Te va a decir Lula, claro. Y no sé, ¿qué otro? No se conoce, el sindicalista acá no tiene participación, negocio con sindicatos todo el tiempo. Y te aseguro que son sindicatos que están hechos para la defensa del derecho del trabajador, no para complicarte la vida. Nunca tuvimos huelgas, paros en la puerta, nada de eso. ¿Qué es lo que hizo Brasil? En el año 2017, gobierno de Temer, reforma de la ley laboral, incluyó la reforma de la ley sindical y le cortó el aporte compulsivo al sindicato. Entonces, a partir de esa ley, los empleados de cualquier instancia pueden aportar si quieren al sindicato, y para esto, ¿qué genera? Que el sindicato les dé un buen servicio, porque si no, de aporte. Se acabó el problema, y vos sabés que populismo y sindicalismo sin plata no molesta. Yo te hago una última y te quiero traer a la política nacional, ¿no? Porque formás parte de una agrupación política nueva, una que está en franco crecimiento, por lo menos así lo muestran las encuestas. Sí. ¿Estaban de acuerdo ustedes con esta postergación de las PASO? A nosotros nos interesa las PASO. Si hay una necesidad sanitaria de hacerla más tarde, bueno, no es lo que nos gustaría, pero lo aceptamos. Lo que no aceptamos es no tener PASO, tenerla junto con las elecciones generales. Si yo fuera el gobierno del presidente Fernández, haría las PASO mañana, porque cuanto más tarde la hagan, peor es a la luz de lo que están haciendo. Cuando vos no tenés un programa de vacunación y la única restricción es el argumento para dejar a todos encerrados para que la gente no se contagie, cuando el año pasado era todo el mundo adentro para achatar la curva, para preparar el sistema sanitario, sistema que irremediablemente, y esto no es porque tenga una bola mágica, va a saturar no solamente en las camas de terapia intensiva, sino en oxígenos, insumos y respiradores. La cosa para el gobierno se va a colocar cada vez peor. ¿Y cuándo es esto? En los próximos 15, 20 días, porque es cuando empieza a explotar la cantidad de contagios. Y no tiene que ver con que la gente se quede adentro o se quede afuera, tiene que ver con que la gente se cuide, sino que expliquen cómo en el sepelio de un conocido que le dejaban solamente 10 personas, la gente se contagiaba, y en el sepelio del tristemente fallecido ministro Meoni había un montón de gente y ahí no se contagiaba nadie.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitás. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende. No olvides lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y taparte con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás. Osudra, la obra social de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la República Argentina, te cuida. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Hubo cambios en la TV pública argentina porque han designado, luego de los famosos bolsos con plata en efectivo, una causa que todavía falta esclarecer, han designado y ascendido a Leo Flores, un conocido productor de radio y televisión desde hace varios años, con 30 años de experiencia. Pero, Javi, ¿qué pasó? Porque lo echaron, lo desplazaron de su cargo a tan solo 7 días de haberlo designado. Bueno, supongo que lo habrán echado porque tenía una empleada en negro. Es una razón que podría ser. O porque compró, no que yo sepa. Tal vez compró elementos muy por encima del precio de mercado, como Daniel Arroyo. No, me parece que esta vez no fue el caso. ¿Sabes qué debe haber sido? Se vacunó haciéndose pasar por personal de salud y obtuvo una vacuna que no le correspondía. Ah, como Carlos Zanini, decís. Como Carlos Zanini. No, pero tampoco fue el caso. Me parece que es algo más trivial. Esas razones no son suficientes para el gobierno para echar funcionarios. A este lo echaron porque grabó un documental sobre la dictadura de Maduro. Exactamente. El documental se llamó Pettere, la tumba del chavismo. Es un documental que se hizo en el año 2016. Él estuvo a cargo de la producción de ese documental que se transmitió a través... Premiado documental. Premiado documental que ha logrado el reconocimiento de los premios Emmy. Pero bueno, parece que algunos funcionarios kirchneristas que les gustan hacer inteligencia o por lo menos buscar acerca de la experiencia de cada uno, así como fue Alicia Castro o Artemio López, que lo han publicado en sus redes sociales, han tenido que desplazarlo porque no cumple con los requisitos para estar dentro de los requisitos de pureza. Claro, los requisitos de pureza ideológica, no de saber gestionar, de saber de administrar la TV pública. No importa lo de las vacunas, lo que dijimos antes, no importa nada para el gobierno, todos esos funcionarios siguen. Ahora, si tenés una animosidad y documentás la dictadura chavista en Venezuela, no podés ser funcionario en Argentina. Bueno, un nuevo caso que deja en evidencia que el mérito en la República Argentina, al menos para el gobierno, no existe, donde los requisitos son otros. Este es un claro ejemplo. Cambiemos de tema, Javi. Hay un ajuste fiscal en la República Argentina que no lo dicen, pero que lo implementan. Hay un brutal ajuste neoliberal hecho por el progresismo, que descubrió
descubrió que no hay plata y descubrió algo que es muy común en la economía que se llama restricción presupuestaria, que es cuando no tenés más plata y encima no te prestan, y si emitís explotás, tenés que empezar a ajustarte. Ya vimos que lo podaron a los jubilados, se sabe que los podaron alrededor de un 7%, que en el volumen de los jubilados es un montón. Se sabe que recaudan más porque tienen el impuesto inflacionario que cada vez nos quema más los bolsillos, y también ajustaron a los empleados públicos dándoles aumentos muy por debajo de la inflación, como en general a muchas otras disciplinas. Eso en castellano se llama ajuste fiscal. Les guste a los K o no les guste a los K, están ajustando como hacían los neoliberales tan detestados. Bueno, queremos enviarle un saludo nuevamente a nuestros seguidores. Quiero decir @ilustremos a nuestra amiga Pilar, porque el otro día me llamó la atención a través de las redes, me dice, por favor, me dijiste Pilar, decí, aunque sea mi Twitter, no le pasas el aviso. @ilustremos, que es nuestra escudera, siempre difundiendo toda la información que tenemos en La Otra Trama. Y bueno, y al resto de los seguidores, algunos que nos critican, espero que les vuelva a servir la información, que quizás una vez más podamos adelantarles lo que puede llegar a suceder durante los días restantes de esta semana. No olviden de escribirnos a nuestras cuentas personales. ¿Y cuándo nos reencontramos, Javi? Nos reencontramos el martes que viene, o en la repetición a las 9, a las 21, o en la repetición del viernes. Así es, por esta señal, por el canal Somos. Hasta la semana próxima.